Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, la carrera de Comercio Exterior, Técnica Aduanera 2, NRC 3636, Mercy Vilatuña con el tema Métodos para clasificar una mercancía. En la carrera de Comercio Exterior, Técnica Aduanera 2, vamos a estudiar métodos para poder clasificar mercancías con el sistema armonizado. Entonces, en el método para poder clasificar mercancías con el sistema armonizado, tenemos que entender primero qué es el sistema armonizado. Tenemos que la clasificación de mercancías con el sistema armonizado es un proceso que se realiza para asignar un código arancelario específico o un producto con el fin de facilitar el comercio internacional. El sistema armonizado, más conocido como SEA, es una nomenclatura internacional estandarizada utilizada por la mayoría de los países para estas poder ser clasificadas de una manera muy uniforme. Como primer paso o primer método para la clasificación de las mercancías es relacionarse con el sistema armonizado. Entonces, cuando hablamos de relacionarse es conocer o entender el sistema. Entonces, tenemos que también el sistema armonizado lo podemos encontrar en la resolución número 59 del Comité de Comercio Exterior. Este es un sistema internacional de clasificación de mercancías desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas, conocido como OMA. Se trata de un amplio sistema de clasificación que tiene como alrededor de 5.000 categorías de productos. Se divide en secciones, capítulos, partidas, subpartidas, con 21 secciones, 16 capítulos y 1.226 partidas y número de subpartidas. Entonces, para seguir relacionándonos con el sistema armonizado, tenemos que seguir con los códigos numéricos. El código numérico de la nandina está compuesto por 8 dígitos, pero sin embargo existe 10 dígitos que esta es conocida como la subpartida nacional. Entonces, tenemos que cuando tenemos dos primeros dígitos, estos se identifican en un capítulo. Cuando tenemos 4 dígitos, se denomina una partida, y con 6 dígitos, una subpartida del sistema armonizado, y con 8 dígitos conforman la subpartida andina, y como ya lo dije, con 10 dígitos es la subpartida nacional. Entonces, por consiguiente, la regla número 3 nos habla que cuando una mercancía pueda clasificarse en principio o en dos o en más partidas por aplicación de la regla 2b o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará de la siguiente manera. Tenemos la regla 3a, que esta es la partida con descripción más específica que tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Entonces, como la regla 3b, estas nos hablan sobre los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materiales diferentes o constituidas por una unión de artículos diferentes y de mercancías, presentadas en juegos o en surtidos. Por consiguiente, la regla 4, las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. En la regla número 5A nos habla sobre los estuches y continentes similares, y en la regla 5B nos habla sobre los envases. Por último, tenemos la regla número 6, que nos habla sobre la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida, que está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas, así como el mutatis, mutandis, que por las reglas anteriores bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efecto de esta regla, estas tienen también que se aplican a las notas de sección y de capítulos, salvo la disposición en contrario. Entonces tenemos que también tener en cuenta que existen notas legales y que estas son muy fundamentales para relacionarnos con el sistema armonizado. Entonces, como ya dijimos, existen secciones que estas tienen sus títulos, pero también tenemos que tener en cuenta sus notas. Estas también pueden tener notas complementarias como podemos ver en ejemplo, aquí en el capítulo 1 sobre los animales vivos, en la nota 1 nos dice que este capítulo no comprende los animales vivos.
Entonces, también tenemos que tener en cuenta sobre las notas de partida, que estas también se encuentran en las notas legales. Como segundo paso o segundo método tenemos la descripción detallada. Estas se pueden realizar mediante preguntas y respuestas para la mercancía y así tener un contacto más real con la mercancía y poder responder estas preguntas. Entonces, como primer paso para este punto tenemos que existe la recopilación de toda la información disponible sobre el producto, incluyendo sus características físicas, las composiciones y funciones y cualquier detalle relevante que tenga la mercancía. Como segundo paso, como les dije, las preguntas que estas vamos a realizarles a la mercancía, como por ejemplo, ¿qué eres? ¿Qué características tienes? ¿Cuál es tu materia constitutiva? ¿Cuál es tu grado de elaboración? ¿Para qué fuiste concebido? ¿Cuál es tu presentación comercial? Y diferentes preguntas más que tú la puedes hacer a la mercancía para conocer más de ella. Y como último paso, ya teniendo todas las preguntas con respuestas, tendremos una descripción general sobre la mercancía que estemos realizando. Entonces, como tercer paso tenemos la clasificación arancelaria, que hemos tomado como método del embudo. Entonces, así podemos encontrar con más eficacia a qué sección, a qué capítulo o a qué partida pertenece la mercancía que estamos buscando. Entonces, con el método del embudo, en la parte superior de arriba podemos colocar todas las secciones que sea posible o que se ajuste a la mercancía. En el centro colocamos los capítulos, igual todos los capítulos que sean más relevantes, y como último las partidas, todas las partidas que ya sean más cercanas a la mercancía. Tenemos que tener en cuenta que para esto también se le debe colocar como último paso y el más importante la regla general interpretativa para cada mercancía. Entonces, después de haber ya entendido la parte teórica sobre la descripción para una mercancía, seguimos con lo práctico para así poder entender más a detalle lo que es esto. Entonces, en primer lugar, colocamos el nombre de la mercancía que hayamos escogido. Entonces, el nombre de la mercancía en este ejemplo es un casco de construcción. Como ya lo habíamos visto, vamos a preguntarle, ¿qué eres? Un casco de construcción es un elemento de equipo de protección personal diseñado para brindar seguridad a los trabajadores en entornos de construcción y otras áreas donde hay riesgo de lesiones en la cabeza. Como siguiente pregunta, ¿cuál es tu grado de elaboración? Tenemos que este producto es un producto final terminado. ¿Cuál es tu materia constitutiva? Esa es comúnmente se utilizan materiales de plástico resistentes y ligeros para proporcionar una protección muy eficaz. Tenemos que tener en cuenta que los cascos también suelen contar con un sistema de suspensión interior que puede estar compuesto por correas y armadillas para proporcionar un ajuste cómodo y ayudar a absorber las energías del impacto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es tu presentación comercial? En esta pregunta tenemos que tener en cuenta cómo vino la mercancía o cómo fue comprada la mercancía. Entonces, en el caso del casco, esta presentación general sirve como una guía informativa para los usuarios, brindando estos detalles. Tenemos que tener aquí en cuenta que el casco no tiene ninguna presentación comercial, solo fue entregado el casco. ¿Con qué fin fue concebido? Entonces tenemos que tener en cuenta que este fue con un principal objetivo de proporcionar protección a la cabeza de los trabajadores en entornos de construcción y otros lugares donde existen riesgos de lesiones en la cabeza. También tenemos las dimensiones, que es muy importante para así poder entender la mercancía. Tenemos como altura que este casco mide entre 6 y 7 pulgadas, en anchura de 8 a 9 pulgadas y de profundidad de unas 10 a 11 pulgadas aproximadamente. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Tenemos que
tiene una cáscara exterior resistente, un sistema interior de correas y almohadillas que ayuda a absorber y distribuir la fuerza de un impacto. También tiene una correa que se ajusta a la barbilla para mantener el casco y aberturas o sistemas de ventilación para mejorar la comodidad. También tiene elementos reflectores o colores visibles. Entonces, después de ya haber respondido todas las preguntas, tenemos como resultado una descripción general, que la descripción general del casco es que tiene una vida en entornos laborales de riesgos, que ofrece protección contra impactos con su cáscara de materiales resistentes. Este tiene incorporado un sistema de suspensión interior y correa ajustable para asegurar un ajuste cómodo y seguro. También tiene elementos reflectores que ayudan para la visibilidad y algunos modelos también pueden tener viseras o accesorios, pero en este caso el casco de nosotros no tiene. También cumple con una normativa de seguridad y su presentación son las dimensiones ya dadas. Entonces, para poder encontrar las secciones de esta mercancía, hacemos una investigación sobre las secciones posibles que puede cuadrarle a nuestra mercancía. Hemos encontrado en esta ocasión 3. En primer lugar, tenemos la sección 7, que nos habla sobre plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Tenemos también la sección 12, que nos habla sobre calzados, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, frutas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabello. Y por tercer sección tenemos la sección número 20, que nos habla sobre mercancías y productos diversos. Leemos muy detenidamente las secciones de lo que nos hablan y hemos escogido o hemos leído y hemos llegado a la conclusión que la sección número 12 es la que está perfectamente para esta mercancía. Entonces, para encontrar el capítulo preciso para esta mercancía, hemos buscado capítulos posibles. Tenemos el capítulo 39, que nos habla sobre plásticos y sus manufacturas, el capítulo 65, que nos habla sobre sombreros, demás tocados y sus partes, y el capítulo 96, que nos habla de manufacturas diversas. Entonces, haciendo un análisis, leyendo de qué se tratan estos capítulos, hemos llegado a la conclusión que el capítulo 65 es el escogido. Entonces, después de ya haber realizado un estudio de todo, tenemos que en la sección número 12, en el capítulo 65, que es sobre sombreros, demás tocados y sus partes, nos hablan sus notas que dice: en este capítulo no comprenden los sombreros y demás tocados usados, los sombreros y demás tocados de amianto y los sombreros de demás tocados que tengan el carácter de juguetes, tales como los sombreros para muñecas y los artículos para fiestas. También tenemos que en la partida 6502 no comprenden los cascos o formas confeccionadas por costura, excepto los que tienen por unión de tiras simplemente cosidas en espiral. Entonces, hacemos un análisis breve sobre todos los códigos que nos puede proporcionar la resolución, y tenemos diferentes códigos. Tenemos el código 65061000, que nos habla sobre los cascos. Estos son cascos de seguridad. Entonces, ya obtenemos nuestro resultado. Después de haber leído, analizado y entendido nuestras notas explicativas, en el código 6506 nos habla sobre los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos, que en la subpartida 650610 nos habla sobre los cascos de seguridad. Para esta parte final ya tenemos la clasificación arancelaria. Tenemos que para nuestra mercancía la sección 12
y el capítulo 65 con partida 6506 con su partida 65061000 y con sus reglas de clasificación, la regla general 1, hemos dado por terminado nuestro método de clasificación y descripción de mercancías. Muchas gracias. Gracias por tu atención y no olvides suscribirte.